Hola a todos, bienvenidos a una nueva exploración detallada, una inmersión profunda en un material que resulta verdaderamente fascinante y, bueno, hay que decirlo desde el principio, bastante oscuro. Hola, sí, desde luego es un texto que no deja indiferente a nadie. Para nada. Hoy nos adentramos en los primeros capítulos de la novela Hannibal de Thomas Harris, la tercera entrega de la ya mítica saga de Hannibal Lecter. Una entrega muy esperada en su momento y muy compleja. Totalmente. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca esta historia, los fragmentos que vamos a analizar hoy nos sitúan exactamente 7 años después de los traumáticos eventos del caso de Buffalo Bill. 7 años, sí, ha llovido mucho, pero las heridas siguen ahí. Exacto. Y la misión de ese análisis no es simplemente hacer un resumen de lo que ocurre. Nuestro objetivo hoy es extraer y comprender los temas centrales que sostienen toda esta arquitectura narrativa. Que son temas muy densos. Mucho. Hablamos de la implacable traición institucional, la pura supervivencia psicológica frente al trauma continuado y, sobre todo, la verdadera naturaleza de los monstruos. Claro, porque a lo largo de este análisis quedará clarísimo que no todas las bestias están encerradas en celdas de máxima seguridad. ¿Qué va? Muchas llevan trajes a medida en los despachos del gobierno o viven rodeadas de un lujo incalculable en inmensas mansiones. Esa es la cruda realidad del libro. Simple historia procedimental, ya sabes, el clásico juego del gato y el ratón entre policías y asesinos, se va a encontrar con algo muy distinto. Sí, se van a dar de bruces con la realidad. Exactamente. Es un estudio magistral, y muy cínico, la verdad, sobre cómo las grandes instituciones, esas que supuestamente representan el orden y la justicia, están dispuestas a devorar a sus propios héroes cuando la conveniencia política lo dicta. Madre mía, es que es tal cual. Y también es un tratado sobre cómo el trauma no es algo que simplemente ocurre y ya está, sino algo que moldea el carácter de forma permanente. La línea que separa al supuesto bando de los buenos, de la depravación más absoluta, es extremadamente borrosa. Vale, vamos a desgranar esto porque el inicio nos lanza sin previo aviso directamente a una situación de máxima tensión y precariedad. Lejos de esas oficinas impecables y relucientes del FBI, encontramos al agente especial Clarice Starling en una situación límite. Sí, metida en una furgoneta de vigilancia que da pena verla. Literalmente se cae a pedazos. Está camuflada astutamente como un vehículo de reparto de marisco y los detalles sensoriales que usa el autor son, abrumadores. El habitáculo huele a sudor viejo, a miedo palpable. Y el calor. No nos olvidemos del calor asfixiante que hace ahí dentro. Claro, es que no pueden encender el motor para no hacer ruido. ¿Y cómo enfrían el interior? Pues con un bloque de 70 kilos de hielo seco. Una locura. Es un escenario muy precario para una operación de alto nivel. Totalmente. Starling está allí rodeada de un equipo variopinto. Hay agentes de la DEA para el tema de los narcóticos, miembros del BATPF para el control de armas y la policía local de Washington, todos preparándose para una redada inminente. Y el objetivo no es moco de pavo. No. El objetivo principal es Evelda Drungo, una mujer que dirige un laboratorio de metanfetamina que, irónicamente, está situado justo encima de un mercado de pescado. Y hay factores de riesgo gravísimos con esta mujer. Sí, Evelda siempre va armada hasta los dientes y además es portadora del VIH. Y lo que agrava toda esta situación es la tremenda miopía táctica del equipo. Starling, que conoce perfectamente el perfil de Evelda, intenta advertirles. Lo intenta, pero se topa con un muro. Un muro de ego. Les recalca que esta mujer no dudará un segundo en utilizar sus fluidos corporales como arma biológica si la intentan reducir cuerpo a cuerpo. Les suplica que usen guantes y mascarillas. Y la respuesta que recibe es de traca. De manual. Un machismo y una condescendencia apabullantes, algo muy sintomático, por desgracia, de ciertos entornos policiales de la época. A pesar de ser una veterana condecorada, la tratan como a una novata asustadiza. Y toda esa supuesta superioridad táctica de las agencias, toda esa chulería, se desmorona en un instante por algo que nadie controló. Un chivatazo a la prensa. Menudo desastre. La llegada precipitada de un helicóptero de un canal de noticias local lo arruina todo. Elphaba escucha el ruido, comprende que la redada es inminente y decide abrirse paso saliendo por la puerta principal del mercado de pescado. Y ahí se desata el infierno. El caos absoluto. Evelda no sale sola. Lleva a su bebé colgado en un arnés sobre el pecho. Los agentes le gritan, le exigen que se rinda.
Starling, a la desesperada por evitar la tragedia, le implora que piense en el niño. Pero Ebelda tiene otros planes. Saca un subfusil automático MAC-10 que llevaba oculto bajo la toquilla del bebé. El tiroteo estalla y es ensordecedor. El agente John Brigham, que resulta ser uno de los poquísimos apoyos genuinos de Starling en la agencia, cae abatido de un disparo. Una pérdida terrible para ella. Brutal. En medio del fuego cruzado, Starling neutraliza a los guardaespaldas con una precisión técnica gélida, hasta que se queda cara a cara con la propia Belda. Las palabras finales de la narcotraficante ponen los pelos de punta. Amenaza directamente a Starling con intercambiar fluidos. Exacto. Y le dispara. Starling, herida, devuelve el fuego y la abate. Me parece increíble cómo este clímax de violencia da paso inmediato a una de las imágenes más surrealistas de todo el relato. Lo fascinante aquí es cómo se construye esa imagen posterior al tiroteo y sobre todo cómo la utiliza el autor para introducir el despiadado papel de los medios de comunicación. Porque la escena en sí misma es dantesca, digna de una pesadilla. Totalmente. Starling, sangrando por una herida en la cabeza, agarra al bebé que está completamente cubierto de la sangre contaminada de su madre. ¡Qué horror! En un acto puramente instintivo de supervivencia y de protección, corre hacia las instalaciones del mercado para lavar al niño. Lo deposita sobre una tabla de cortar industrial. Y el cuerpecillo del bebé queda rodeado de cuchillos, tripas esparcidas y la cabeza cercenada de un tiburón azul. Todo esto bajo el chorro improvisado de una manguera. Y el toque final, para añadir un nivel de absurdo casi grotesco, es que por los altavoces gigantes del mercado suena a todo volumen la canción Macarena. Es una sobrecarga sensorial que roza la locura absoluta. Y es precisamente esa sobrecarga la que la prensa sensacionalista devora sin piedad. No hay un solo instante para procesar el duelo por el agente caído, ni para establecer los hechos reales de la operación. Ninguno. Cero empatía. Inmediatamente después de esta carnicería, la opinión pública entra como un bulldozer a través de tabloides como el National Tatler. Este periódico, que ya conocemos de sobra, lanza una edición especial con un titular destructivo. Ángel de la muerte, Clarice Starling, la máquina asesina del FBI. Y lo hacen mediante la manipulación deliberada de imágenes desprovistas de todo contexto. Publican una fotografía de Eves Almeida muerta, dándole una aura casi de mártir, una especie de Madonna trágica que murió protegiendo a su hijo. Claro, y la contrastan con fotos de archivo de Starling participando en competiciones de tiro. Sale con gafas y protectores auditivos, dándole el aspecto de un autómata letal, de un Terminator. Es la creación instantánea de un villano averida. La imagen del bebé ileso sobre la tabla de cortar ensangrentada se presenta casi como si fuera el resultado de un sacrificio ritual perpetrado por ella. Cuando la realidad es que estaba intentando salvarle la vida al crío, lavando la sangre contaminada. Justamente. Y cabe reflexionar sobre lo aplicable que es esta dinámica a nuestro presente, a quienes nos escuchan hoy en día inmersos en redes sociales. Sin duda. Esta narrativa ilustra la velocidad terrorífica con la que un tribunal mediático, alimentado por el sensacionalismo y la indignación fácil, puede aniquilar una reputación en horas. En nuestra era de sobreinformación, una imagen sacada de contexto o un titular incendiario se cristalizan como verdades absolutas muchísimo antes de que se pueda articular una defensa basada en los hechos. Starling actuó en legítima defensa, intentó desescalar la situación, protegió al menor, y aún así es empaquetada y vendida a la opinión pública como un monstruo que ejecuta madres sin piedad. Se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Un chivo expiatorio que, como se ve inmediatamente en el texto, el FBI está contentísimo de sacrificar. La traición burocrática se pone en marcha con una frialdad corporativa que asusta. Es que la maquinaria del poder siempre protege a los suyos y desecha a los peones. Vemos una interacción clave entre el director del FBI, Thunberry, y el jefe directo de Starling, Jack Crawford. Están corriendo por un parque, fíjate qué entorno más informal para tomar decisiones que arruinan vidas. Un clasicismo de las altas esferas. Tal cual. Thunberry admite en privado que las otras agencias estropearon la redada, que hubo fallos masivos de coordinación, pero la realidad política es que necesitan calmar a la prensa y a los comités supervisores. El mensaje es claro. Hay que arrojar un hueso a los lobos, y ese hueso tiene nombre y apellidos. Sí. Thunberry le deja caer a Crawford con la amenaza velada de cancelar sus privilegios de jubilación, que debe hacerse a un lado y dejar que Starling se hunda sola con toda la culpa. Es un retrato descarnado de la cobardía institucional.
Estas enormes agencias de seguridad prefieren destruir la vida y la carrera de un agente impecable antes que asumir responsabilidades sistémicas. Jamás admitirían públicamente un fallo organizativo. Y todo este cinismo culmina en la infame reunión disciplinaria en las oficinas de Buzzards Point. Esa emboscada en Buzzards Point es desesperante de leer. A Starling la encierran en una sala de conferencias con un grupo de burócratas de traje gris. Ahí destaca la figura de Paul Krendler, un oficial del Departamento de Justicia con ambiciones políticas desmedidas y que además siente una profunda animadversión personal hacia ella. Le tiene muchísima tirria, sí. También está Bob Smith, un representante de la Agencia de Control de Armas. El objetivo de la reunión no es investigar qué pasó, sino intimidarla para que firme una declaración prefabricada que absuelva de toda culpa a la dirección de las agencias. Pero la resiliencia de Starling es admirable. Es de hierro. En medio de toda esa hostilidad, se percata de un detalle técnico buenísimo. Smith lleva un micrófono de solapa oculto, un modelo de grabadora bastante obsoleto, por cierto. Ella se inclina hacia él y, con una voz clara y firme para que quede bien registrado, expone la incompetencia táctica del equipo. Jugada maestra. Y señala que la filtración mortal provino casi con toda seguridad de la oficina del alcalde o de la policía local. Esa acción obliga a su jefe, Crawford, a intervenir arrancándole el micrófono a Smith. Pero el daño ya está hecho. Starling sale de ese edificio suspendida de empleo, difanada en la prensa y profundamente traicionada por el sistema en el que creía con absoluta devoción. Se encuentra en la más absoluta soledad. Ha visto morir a su amigo, ha tenido que matar a una mujer delante de su hijo, y la agencia a la que consagró su existencia la repudia como si fuera basura. Es el punto de quiebre psicológico perfecto para que entre en escena nuestro querido doctor. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque justo en ese abismo emocional, mientras Starling está sentada en silencio en la cocina del piso que comparte, el correo le entrega algo inesperado. Una carta física. Escrita en un llamativo papel de seda color malva, con una caligrafía elaborada y elegante. Ni siquiera necesita leer la firma para saber quién se ha puesto en contacto con ella. Es la reaparición del doctor Hannibal Lecter, rompiendo un silencio de 7 años desde su sangrienta fuga. Tela. La carta que le envía es un prodigio de manipulación psicológica, pero también opera como una forma de terapia radical. Lecter, fiel a su naturaleza, no ofrece palabras de consuelo vacías. Su método consiste en hurgar directamente en las heridas más profundas de Starling. Con un bisturí afiladísimo. Le habla de sus orígenes, de sus padres muertos. Menciona a su padre, un humilde vigilante nocturno que murió violentamente en acto de servicio, y a su madre que limpiaba moteles para mantener a la familia. La provocación de Lecter es brillante aquí. Le pregunta si de verdad cree que sus padres sentirían algún orgullo al verla mendigar la aprobación de burócratas trajeados y corruptos, hombres que carecen por completo de la integridad y el honor que tenían sus padres de clase trabajadora. Y para afianzar este mensaje, Lecter utiliza una metáfora táctil increíble. Le pide a Starling que vaya a su cocina, que tome una sartén pesada de hierro negro, que mire en el fondo oscuro de esa sartén y que vea su propio reflejo allí. Pura poesía macabra. Le dice que en ese fondo negro es donde residen las verdades inamovibles de su estirpe. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, resulta profundamente irónico y revelador que el asesino en serie sea el único individuo en toda la historia que utiliza la verdad sin filtros, como herramienta. Es que es el único que no le miente. En un ecosistema donde el FBI miente para encubrir su incompetencia, la prensa miente para vender periódicos y los políticos mienten para ganar votos, Lecter se erige como un faro de franqueza. En esa carta le recuerda un principio de la química. Los elementos más estables de la tabla periódica se encuentran entre el hierro y la plata, y le asegura que ella está forjada de esa misma materia estable. La llama guerrera. Lo que hace Lecter en el fondo es agitar la conciencia de clase de Starling. Le exige que no rinda pleitesía a la falsa aristocracia institucional del FBI y que reconecte con la dignidad de sus raíces. Es una dicotomía fascinante. El depredador caníbal actuando como el ancla moral e identitaria de la protagonista en su momento de mayor vulnerabilidad. Ese contacto epistolar marca un antes y un después, sin duda. Pero la maquinaria burocrática sigue su curso implacable.
Y curiosamente, la salvación profesional temporal de Starling no llega por un acto de justicia, sino por una intervención externa basada en la influencia política pura y dura. Por el poder del dinero. Entra en juego Mason Berger, un hombre con una inmensa riqueza y conexiones en las altas esferas gubernamentales. Su relevancia es absoluta, porque es la única víctima que logró sobrevivir a un ataque directo del Dr. Lecter. Gracias a la presión de Berger, el FBI frena el despido de Starling. Pero claro, a cambio, ella debe acudir a entrevistarlo a su inmensa finca, conocida como Muskrat Farm. Y la descripción de este lugar choca frontalmente con los escenarios anteriores. ¿Qué representa la figura de Mason Berger en esta narrativa? Representa la podredumbre amparada por el poder económico incalculable. Si el mercado de pescado era un caos urbano brutal, Muskrat Farm es la encarnación del horror gótico envuelto en millones de dólares. Dinero manchado de sangre. Exacto. La fortuna de los Berger proviene de la industria cárnica, de monopolios sostenidos mediante el soborno a legisladores y de salir impunes de escándalos sanitarios masivos en el pasado. Es dinero antiguo y corrupto. Cuando Starling se adentra en esa propiedad, el contraste es perturbador. Pasa por habitaciones donde hay niños huérfanos jugando bajo la vigilancia de cámaras, hasta llegar al ala médica privada de Berger, un espacio esterilizado y lleno de maquinaria que lo mantiene con vida. Y el impacto visual de ese encuentro es imborrable. El texto retrata a Mason Berger como una figura que desafía la cordura. Es un hombre que sobrevive postrado en una cama ortopédica, atado permanentemente a un respirador, y carece de rostro, de forma literal. Ni labios, ni nariz. Nada. Posee un solo ojo desprovisto de párpado que una máquina debe rociar constantemente con vapor para que no se seque, y lleva el cabello recogido en una trenza larga. Es la viva imagen de una pesadilla. Pero lo verdaderamente escalofriante surge cuando le relata a Starling, con una calma espeluznante, cómo llegó a ese estado. ¿Y la mutilación no fue un simple ataque físico o una tortura impuesta por la fuerza bruta, verdad? En absoluto. Y ahí radica la genialidad perversa de Lecter. Mason Berger no era un ciudadano ejemplar que tuvo la mala suerte de cruzarse con un asesino. El relato deja cristalino que Mason invitó voluntariamente a Lecter a su mansión con la intención de alardear de sus propias perversiones. Quería presumir de oscuridad. Le mostró una colección de parafernalia sádica que incluía una horca diseñada para asfixia erótica. Lecter, evaluando la profunda depravación de su anfitrión, le ofreció un cóctel narcótico letal compuesto por polvo de ángel, metanfetaminas y otras sustancias. Una bomba química. Una vez que Mason estuvo sumido en un delirio absoluto, Lecter rompió un espejo, le entregó un fragmento de cristal afilado y, utilizando únicamente la sugestión psicológica, convenció a Mason de que se arrancara la piel de su propia cara. Madre mía. Le instigó a que usara esos retazos de carne para alimentar a sus propios perros, a los que había mantenido encerrados y hambrientos. Y bajo ese influjo hipnótico y químico, Mason ejecutó su propia mutilación. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se define el mal en esta historia. Tenemos a Lecter, capaz de inducir la automutilación con unas pocas palabras, y a Mason, un individuo con un historial aterrador de sadismo previo. Es una contraposición magistral por parte del autor. Por un lado, Lecter opera casi como una fuerza de la naturaleza inescrutable, un agente del caos que en ocasiones impone un castigo cárnico y poético a individuos intrínsecamente crueles. ¿Como un demonio justiciero? Algo así. Por otro lado, la figura de Mason Berger destapa una monstruosidad sistémica. Berger es un predador pedófilo que utilizaba campamentos de verano cristianos, financiados por la enorme riqueza de su padre, para abusar y torturar a niños vulnerables. Y la gran tragedia social que subraya esta trama es que el dinero y la influencia política escudaron a Mason de la justicia legal. Nunca habría pisado una cárcel. Tuvo que ser otro monstruo quien le aplicara un castigo terrenal. Esto evidencia que las atrocidades más execrables no se ocultan siempre en callejones oscuros. Con frecuencia florecen a plena luz del día, bajo el amparo de cuentas bancarias millonarias y amistades en el Congreso. Y la tragedia es que esa parálisis física y esa desfiguración atroz no han servido como redención. Mason no ha cambiado en absoluto. Hay un momento que ilustra su bajeza moral de forma nauseabunda. El momento con el niño. Sí. En una escena donde Starling no está presente, vemos cómo Mason hace llamar a uno de los niños huérfanos que acoge en la finca, el pequeño Franklin.
y desde su lecho lo somete a una tortura psicológica vil. Es un sádico irrecuperable. Le asegura al niño que la policía va a sacrificar a su gatito inyectándole una aguja en el corazón en la perrera. Mason convence a este niño aterrorizado de que el único acto piadoso que le queda es evitarle el sufrimiento al animal, dándole el mismo veneno para ratas. Ver a este millonario sin rostro destrozando la psique de un menor, simplemente por entretenimiento, demuestra que su capacidad para infligir dolor sigue intacta. Esa escena confirma que Mason no busca en absoluto justicia institucional contra Lecter. Su única motivación es una venganza sádica, privada y sanguinaria. Y para ejecutar ese plan, necesita utilizar a Clarice como su perro de caza personal. Y para asegurarse de que el FBI mantiene a Starling trabajando activamente en la cacería y no la despide, Mason entrega a la agencia una pista crucial, un elemento que él mismo ha rastreado usando su enorme red de recursos privados. Una placa de rayos X. Una radiografía médica obtenida clandestinamente en Río de Janeiro. Cuando Starling ilumina la placa y la examina, el hallazgo es inconfundible. La imagen muestra un brazo humano cuya mano izquierda posee 6 dedos. Una polidactilia muy específica. Una anomalía física extraordinariamente rara que es uno de los pocos rasgos físicos distintivos del Dr. Lecter. Ese hallazgo médico actúa como el catalizador definitivo en la trama. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel operativo? Significa que Starling, marginada, magullada y bajo sospecha, no tiene otra opción que retroceder a la casilla de salida. Al origen de todo. Para validar si esa radiografía brasileña coincide plenamente con los registros históricos del asesino, se ve obligada a volver al lugar exacto donde comenzó su pesadilla particular, 7 años atrás. Inicia así un auténtico descenso a los infiernos, primero en forma de laberinto burocrático. La búsqueda de los expedientes médicos originales choca de frente con la desidia administrativa más absoluta. Las instituciones públicas se degradan, el papeleo se extravía en almacenes y nadie asume responsabilidades. Starling consigue localizar a una antigua empleada, Inele Corey, que trabajaba como recepcionista en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Baltimore. Y esta mujer le confirma el desastre absoluto. Tras la espectacular fuga de Lecter años atrás, el director del centro, el Dr. Chilton, desapareció sin dejar rastro. Sin un liderazgo, el hospital simplemente cerró sus puertas, dejando que miles de expedientes médicos críticos se mezclaran, se pudrieran en cajas o acabaran en la basura. Esa revelación no deja margen a Starling. Para encontrar la verdad tiene que personarse físicamente en las instalaciones del antiguo hospital. Y el relato de su llegada al recinto construye una atmósfera asfixiante, digna del mejor terror gótico. El imponente edificio se erige ahora como un cadáver arquitectónico, un lugar en ruinas a la espera de la demolición. Las pesadas puertas están cerradas con cadenas oxidadas. Al lograr acceder, el ambiente es nocivo. El aire está cargado de un moho oscuro que irrita los pulmones, las paredes desconchadas están vandalizadas con grafitis y cada paso resuena sobre un suelo cubierto de escombros y basura. Un anciano, encargado de mantenimiento, le permite la entrada, pero rápidamente se desentiende y la abandona allí a su suerte. Starling se queda completamente sola. Pertrechada únicamente con el haz de luz de su linterna, se enfrenta a las escaleras que la conducen hacia abajo. Tiene que descender al oscuro y inundado sótano. Internarse en el lúgubre pabellón de máxima seguridad. El lugar exacto, la celda precisa donde la mente de Lecter permaneció enclaustrada durante 8 largos años. El silencio sepulcral del sótano, roto solo por el goteo del agua, configura un cierre de esta primera etapa lleno de un suspense agobiante. Ese descenso al sótano encierra un simbolismo literario muy profundo. Remite directamente al viaje clásico del héroe hacia el inframundo, un paso doloroso pero necesario para recuperar un conocimiento vital. Starling se ve obligada a enfrentarse cara a cara con la geografía misma de su trauma fundacional. Regresa al epicentro de sus pesadillas. Y aquí radica uno de los mensajes más potentes del material, la inquebrantable resiliencia de la protagonista. Starling ha sobrevivido a un tiroteo letal, su reputación ha sido arrastrada por el fango, ha sufrido la traición institucional y ha tenido que mirar a los ojos a la crueldad más abyecta. Y, pese a toda esa maquinaria corrupta diseñada para aplastarla, ella mantiene intacta la fe en su propia integridad. Baja a esa oscuridad, armada con la certeza de que su deber es descubrir la verdad. En resumen, la exploración de estos capítulos deja constancia de que la frontera entre el amparo de las instituciones públicas y la corrupción sistémica es aterradoramente frágil. Los depredadores adoptan múltiples facetas,
desde burócratas cobardes hasta millonarios sádicos. Exacto. La moraleja subyacente es innegable. Las atrocidades más destructivas no requieren de la complicidad de la noche. A menudo se ejecutan a plena luz, orquestadas desde mesas de caoba y avaladas por presupuestos millonarios. Es una conclusión que inevitablemente provoca un profundo escalofrío. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar a quienes nos escuchan una pregunta inquietante, una idea que queda flotando tras observar el calvario de Starlink. A ver. Si la institución a la que habéis entregado vuestra vida de pronto os da la espalda, fabrica mentiras para destruiros y os lanza para que la sociedad os despelleje públicamente, ¿hasta qué punto resultaría tentador aceptar la mano tendida del ser más peligroso del planeta si resultara ser el único dispuesto a deciros la verdad? Una reflexión perturbadora, sin duda. Algo para pensar la próxima vez que confiemos ciegamente en quienes tienen el poder. Desde luego, ha sido una inmersión intensa y reveladora. Gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este trayecto hacia las profundidades. Y como siempre, la invitación queda abierta para que sigáis explorando por vuestra cuenta. Hasta la próxima inmersión.